Dijo abiertamente en la televisión que estaba soltero, así que me fui con mi hija y me casé con mi primer amor. No hay matrimonio secreto, ni hija alguna. En la televisión, mi esposo enfrentaba innumerables luces parpadeantes, pronunciando cada palabra con claridad y frialdad. Me quedé paralizada en el lugar, con mi hija Lily, de 3 años, mirándome confundida, preguntando, «Mamá, ¿qué está diciendo papá? ¿Ya no le gustó a papá?» En ese instante, mi teléfono vibró suavemente. Bajé la vista, y la pantalla mostraba un mensaje sin leer enviado hace 6 días, acompañado de una foto llamativa, un certificado de vasectomía masculina, y una breve frase, «Si tú estás dispuesta, Lily será mi única hija de ahora en adelante». En la pantalla del televisor, el rostro apuesto pero gélido de Francis llenaba el encuadre. La corbata azul marino que llevaba hoy fue la que yo elegí, con un patrón sutil y discreto, un regalo para nuestro 4º aniversario de bodas. En aquel momento, creí que al menos le gustaba. En este instante, él se acomodó las gafas de montura dorada sobre el puente de la nariz, sus labios delgados se abrieron apenas, y habló claramente a la cámara, «No hay ningún matrimonio secreto, ni hija alguna». Mi mano que sostenía el control remoto se tornó blanca por la tensión de los nudillos. Se detuvo un momento, y luego añadió una frase, como si hablara al mundo entero, pero también como si me la dirigiera deliberadamente a mí a través de la pantalla. «Como todos saben, he estado soltero todos estos años». Su tono era sereno y firme, pero más cortante que cualquier reproche. Finalmente, su mirada se endureció, como si advirtiera a algún enemigo invisible. «Aconsejo a quienes tengan malas intenciones, que no se dejen llevar por fantasías absurdas, y eviten hacerse daño a sí mismos». Tras hablar, se puso de pie, y los guardaespaldas y asistentes que tenía detrás lo rodearon de inmediato, bloqueando a los reporteros y escoltándolo hasta el coche. Apreté el botón de apagado. La luz del salón se atenuó al apagarse la pantalla, quedando solo la lámpara de pie en la esquina, emitiendo un débil resplandor amarillo, haciendo que la habitación se sintiera especialmente solitaria. En ese silencio sepulcral, un leve sollozo llegó desde la escalera, como el gemido de un gatito, atravesándome directo al oído. Me giré de pronto y vi a Lily, mi hija de 3 años, de pie descalza en el descanso de la escalera, con su pijama ligero, su pequeño rostro cubierto de lágrimas, mirándome atónita, con los hombros temblando. «Lily. Lily». Me levanté rápidamente y corrí a abrazarla. «¿Por qué no estás dormida? ¿Bajaste a escondidas?» La pequeña, a esta hora, ya debería estar profundamente dormida. Su carita húmeda se hundió contra mi pecho, su pequeña boca fruncida preguntó con una voz nasal y cargada de llanto, «Mamá, ¿por qué papá dice que no tiene hija?» Su diminuta mano se aferró con fuerza al frente de mi camisón. «Si no tiene hija, ¿entonces qué es Lily?» Sentí como si alguien me hubiese apretado el corazón con fuerza, el dolor era tan intenso que me costaba respirar. Francis es un hombre de pocas palabras. Aunque sí se preocupa por Lily, su afecto siempre ha parecido más una obligación rutinaria. Pasa muy poco tiempo en casa y, cuando está, siempre mantiene una expresión severa. Lily lo quiere, pero también le tiene un poco de miedo. Su carácter es mucho más sensible que el de otros niños. Aquel año, cuando las glicinas florecían por completo en la vieja casa, fue el abuelo quien tomó la decisión final sobre Francis y yo. Yo era realmente ingenua en ese entonces, creyendo que si me esforzaba lo suficiente, incluso una piedra podía calentarse. Pero tras 4 años, esa piedra parecía haberse vuelto cada vez más fría. La noche anterior a su viaje de negocios, aún usó el mismo estilo de corbata, solo de otro color, justo la que lleva hoy, que también elegí yo. Tenía muchas corbatas, y con una de ellas, me ató las muñecas, ignorando mis lágrimas y mi resistencia, atormentándome casi toda la noche. Decía que era una forma de intimidad, pero lo único que yo sentía era humillación. Más tarde, no pude evitar morderle el cuello. Pensándolo ahora, probablemente aquella marca aún no se ha borrado. Así es él, en público, Francis es disciplinado y comedido, pero en casa, una vez que la puerta se cierra, se convierte en alguien insaciable. Acaricié el cabello suave de mi hija, limpiando poco a poco las huellas de lágrimas en su rostro, intentando mantener mi voz estable. «Lily, ¿quieres irte de aquí con mamá?» Lily levantó su carita desde mis brazos, sus grandes ojos aún llenos de lágrimas, y preguntó con desconcierto, «¿A dónde vamos? ¿Vamos a volver a casa después?» Bajé la mirada y forcé una sonrisa, más triste que cualquier llanto. «No volveremos». La miré con firmeza y, palabra por palabra, le dije con toda la seriedad posible, «Esta no es nuestra casa. Esta es la casa de Francis. Hemos estado aquí mucho tiempo, y ya lo hemos molestado bastante.
Así que ahora, debemos regresar a nuestro propio hogar. Lily asintió, medio comprendiendo, y dijo con su vocecita infantil, Lily escucha a mamá. A donde vaya mamá, va Lily. Buena niña. La cargué de nuevo hasta la habitación, la acosté suavemente en la cama y la arropé con cuidado bajo la manta. Lily se durmió pronto, con su carita aún marcada por lágrimas que no habían terminado de secarse. Mi mirada se detuvo en el marco de fotos sobre su mesita de noche. Era la única fotografía de los tres juntos, tomada cuando Lily acababa de cumplir 1 año. En la foto, Francis estaba sentado muy recto, con su habitual expresión distante. Yo sostenía a Lily, sonriendo con cierta timidez, mi cuerpo inclinado inconscientemente hacia él. Pero él estaba completamente erguido, y entre nosotros, siempre existía ese pequeño espacio. Tomé el portarretratos y salí silenciosamente de la habitación de Lily. De regreso en la habitación principal, busqué unas tijeras. Siguiendo esa pequeña separación entre su cuerpo y el mío en la fotografía, la corté en dos con un sonido seco. Resultó que ese espacio ya presagiaba, desde entonces, lo fácil que sería separarnos hoy. Me quedé con la mitad que nos pertenecía a Lily y a mí, y arrojé la otra mitad, la de él, al fondo del cajón de la mesita de noche. En ese momento, la pantalla del móvil se iluminó brevemente. Era un mensaje recibido 6 días antes, que había estado ignorando deliberadamente. Al abrirlo, encontré un recibo electrónico por una vasectomía, acompañado de una frase breve. Si tú estás dispuesta, Lily será mi única hija de ahora en adelante. Remitente, Stanley. Mis lágrimas cayeron sin aviso, impactando sobre la fría pantalla del teléfono, esparciendo manchas de agua borrosas. La obsesión que había pesado sobre mi corazón durante estos últimos años, en ese momento, pareció finalmente encontrar una vía de escape, para luego deshacerse en polvo. Francis regresó de su viaje de negocios de 1 semana. Cuando cruzó la puerta, la noche era tan oscura y densa como la tinta. Antes, Lily y yo dejábamos las luces encendidas esperándolo, incluso hasta el amanecer. Pero esta noche, Lily se había dormido temprano después de bañarse, y yo me había mudado a la habitación de invitados en el segundo piso. La brisa en la terraza era un poco fría. Yo estaba absorta mirando la pantalla del teléfono, donde se mostraba aquel mensaje de Stanley enviado hace 6 días, un comprobante de operación de vasectomía, junto con una frase que pesaba como una montaña, Cecilia. Si tú dices que sí, Lily será mi única hija de ahora en adelante. Desde abajo se escuchó el ruido del motor del coche al apagarse, seguido de pasos familiares, firmes y pausados, con ese habitual aire de control. Primero subió a la habitación principal del tercer piso, y al poco rato, los pasos regresaron, deteniéndose frente a la puerta de mi habitación de invitados. Cecilia, abre la puerta, su voz atravesó la madera, sin emoción ni tono que pudiera descifrar. Escondí rápidamente el móvil bajo la almohada, me limpié con prisa la humedad del rabillo del ojo, aclaré mi garganta y dije, voy a dormir. Si tienes algo que decir, hablemos mañana. Apenas terminé de hablar, escuché el clic de la cerradura al girar. Había usado la llave de repuesto desde afuera para entrar. Por supuesto, esta era la casa de Francis, su territorio. Si quiere entrar en alguna habitación, ¿quién necesita permiso? Se quedó de pie en el umbral, a contraluz, su figura parecía especialmente alta. ¿Por qué te mudaste a la habitación de invitados? Su tono tenía un leve matiz de disgusto, quizás solo era yo siendo demasiado sensible. Me incorporé en la cama, intentando mirarlo con la mayor calma posible. El largo vuelo había dejado una sombra de fatiga entre sus cejas, instintivamente presionó su frente mientras hablaba, con la voz algo ronca. Ese residuo de afecto, esa preocupación ridícula que aún latía en mi pecho, la reprimí con fuerza. Aparté la mirada y contemplé el cielo nocturno por la ventana. No me he sentido bien estos días, tenía miedo de contagiarte. No me importa eso. Me mudaré de nuevo contigo. Se acercó a la cama y, al ver que no me movía, frunció ligeramente el ceño, sus dedos golpeando suavemente la costura de su pantalón de vestir. ¿Cecilia? Quiero dormir ahora. Deberías descansar también. Tiré de la manta. Él no dijo nada más, pero se inclinó y me levantó en brazos con fuerza. Ha pasado 1 semana, ¿no me extrañaste? Se inclinó para besarme, su aliento traía su habitual aroma a cedro, mezclado con el polvo del viaje. Giré la cabeza bruscamente, y su beso rozó mi sien. Se detuvo, y su expresión cambió de inmediato, volviéndose tan fría como la superficie de un lago cubierto de hielo fino en pleno invierno. Cecilia. Sus dedos se apretaron, sujetándome el brazo con dolor. ¿Qué clase de berrinche estás haciendo?
En nuestros 4 años de matrimonio, jamás lo rechacé en la cama. De hecho, cuando regresaba de viaje, era yo quien solía tomar la iniciativa. Porque solo entonces podía encontrar una pizca de emoción en sus ojos, algo más allá de lo rutinario. Pero ahora, mi cuerpo estaba congelado, y el fuego de mi corazón había sido extinguido por sus propias manos. Me solté bruscamente de su abrazo y, en el instante en que mis pies tocaron el suelo, sentí que al fin estaba de nuevo en tierra firme. Francis, vamos a separarnos. Las palabras salieron de mi boca, y hasta yo misma me quedé atónita. Ya teníamos una hija, pero lo único que fui capaz de decir fue separarnos. Entre nosotros, aparte de un acuerdo frío y formal, ni siquiera teníamos ese certificado rojo de matrimonio. Al principio, él se quedó paralizado, y luego, como si hubiera escuchado el chiste más absurdo del mundo, una curva burlona apareció en la comisura de sus labios. Pero sus ojos eran tan fríos como cuchillas. ¿Es por lo que dije ante los medios?, preguntó. No completamente, respondí, con la voz un poco errante. Tal vez, si solo hubieras negado el matrimonio, aún podría haberme mentido a mí misma con 1000 excusas. Pero él negó la existencia de Lily. Durante todos estos días, cada vez que cerraba los ojos, lo único que veía eran los ojos grandes de Lily, llenos de lágrimas, agraviados, confundidos. Sí. Al final, solo logré pronunciar esa palabra. Él aflojó su corbata, caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Sabes bien que eso fue solo una medida temporal, para enfrentar a los medios. Estoy muy ocupado, no tengo tiempo para consolar tus emociones por cosas tan triviales. Se dio la vuelta, levantando su dedo índice hacia la sien, como si quisiera señalar lo irracional de mis sentimientos. Intenté mantener la calma en mi voz, pero la mano colgando a mi lado se cerraba con tanta fuerza que las uñas se me incrustaban en la palma. No necesito tu consuelo. Hablo en serio. Respiré hondo. El acuerdo anterior puede anularse. Solo quiero a Lily. El desprecio en los ojos de Francis se intensificó. Dio 2 pasos hacia mí y me miró desde arriba, como si analizara a una oponente que se sobreestimaba. ¿Estás usando a Lily para amenazarme? ¿Intentas obligarme a revelar tu identidad y la de ella? Te lo he dicho antes, eso es imposible. Su tono era rotundo, sin dejarme margen alguno. Al menos durante los próximos años, absolutamente imposible. Cecilia, puedo tolerar muchas cosas de ti, pero este asunto no es negociable. La calefacción en la habitación estaba encendida, pero sentía un escalofrío que me subía desde las plantas de los pies, lo suficientemente frío como para hacerme castañar los dientes. En aquel entonces, justo después de firmar el acuerdo y mudarme a su casa, mi mejor amiga me tomó la mano, dudando, y me dijo, Cecilia, alguien como Francis es imposible de calentar. ¿Y qué respondí yo? Me di una palmada en el pecho, con aire inocente pero terca, y dije, aunque sea una piedra, la calentaré. Hasta las gotas de agua desgastan la roca. Ahora que lo pienso, es para reírse. Una piedra es solo eso, una piedra. No importa cuánto tiempo intentes calentarla, al final solo lograrás lastimarte. Al verme en silencio, Francis probablemente pensó que me había intimidado. Su tono se suavizó un poco, aunque aún sonaba autoritario, piénsalo bien esta noche. Cuando lo tengas claro, vuelve a la habitación principal. Se dio la vuelta y se fue. El sonido al cerrar la puerta fue más fuerte de lo habitual, algo raro en alguien tan frío y calculador como él. Me recosté de nuevo en la cama, tiré de las mantas y cerré los ojos. Olvídalo. Esperaré unos días más, hasta que el abuelo regrese de su convalecencia en el sur. Fue él quien tomó la decisión final sobre Francis y yo en aquel entonces. Si él está de acuerdo, tal vez pueda llevarme a Lily y marcharnos. Mi suegra, que siempre ha favorecido a los varones, por lo general mira a Lily con desdén. Ahora que quiero llevarme a una perdedora, supongo que estarán más que felices de verlo suceder. Al día siguiente, mi suegra, la madre de Francis, en realidad se dignó a venir. Vestía un traje refinado, su peinado perfectamente arreglado, sostenía una taza de té de ginseng que le había preparado una sirvienta, y se sentó con gracia frente a mí. Primero preguntó por Lily con un tono casual, casi indiferente. Antes de que pudiera decir mucho, tomó un sorbo de té y, lentamente, comenzó a hablar. El tintineo de la taza contra el platillo sonó nítido, como marcando el inicio de algo premeditado. Debes haber escuchado lo que Francis dijo frente a los medios ese día, ¿verdad? Dejó la taza, y sus dedos recorrieron con elegancia los patrones dorados en el borde de la porcelana. Asentí en silencio. Una sonrisa que rozaba la satisfacción apareció en el rostro de mi suegra. Para serte sincera,
no esperaba que Francis fuera tan directo esta vez. Durante todos estos años, han circulado tantos rumores, pero él siempre ha sido demasiado perezoso para aclararlos, nunca se tomó la molestia de negarlos seriamente. Hizo una pausa y me lanzó una mirada significativa. ¿Quién habría pensado que esta vez sí lo haría? Me enteré de que Susan acaba de finalizar su divorcio, y él inmediatamente aclaró esas relaciones vagas e inciertas contigo. Susan. Ya había oído ese nombre antes. La nuera favorita de mi suegra. Había escuchado que se comprometió joven y luego se casó. Francis y ella coincidían ocasionalmente en algunos eventos sociales, conocidos que apenas se saludaban con una inclinación de cabeza. Solo ahora me doy cuenta de que Francis la había llevado en el corazón todos estos años. Así que, en aquel entonces, la razón por la que aceptó el arreglo del abuelo y firmó ese acuerdo conmigo, fue simplemente porque la mujer que amaba ya se había casado. Me eligió como un segundo plato, o más bien, como una decoración que no estorbara demasiado. Mi suegra suspiró con fingido pesar, levantó una pequeña cuchara de plata y removió el té de ginseng en su taza, produciendo un sonido leve pero constante. Pero nunca imaginé que ni siquiera reconocería a Lily. Esa niña sí que es leal. A él le gustaba Susan desde que era un adolescente, y la siguió queriendo hasta que ella se casó. Cuando prometió estar contigo, yo pensé que ya la había superado. Me quedé sentada, en silencio, con un zumbido en los oídos, como si miles de abejas hicieran nido dentro de mi cabeza. Cecilia, la abuela de Francis, de repente adoptó una expresión seria, casi maternal, y puso su mano sobre la mía. Sus uñas estaban perfectamente cortadas y pulidas, y su palma estaba levemente fría. Siempre has sido una niña lista. Tú, sin nombre ni estatus, tú sabes bien que eso quizás no importe tanto. Pero, ¿y Lily? Seguro que no quieres que viva toda su vida como tú, en las sombras, sin poder salir a la luz, ¿cierto? Después de decir eso, volvió a tomar su taza y dio un sorbo con elegancia, como si acabara de comentar algo tan trivial como el clima de ese día. Cuando mi suegra se fue, toda la villa volvió a sumirse en el silencio. La luz del sol atravesaba los ventanales de suelo a techo, proyectando sombras moteadas sobre el piso. En el estante de flores, algunas orquídeas delicadas habían soltado pétalos silenciosamente, marchitándose y enroscándose. Saqué el teléfono y abrí de nuevo los mensajes que me había enviado Stanley. Si tú estás dispuesta, Lily será mi única hija de ahora en adelante. Las lágrimas se acumularon sin avisar, empañando las palabras en la pantalla. Solté un suspiro tembloroso y, con los dedos llenos de incertidumbre, le respondí, ven a buscarme. Ya no quiero quedarme en esta casa. El momento en que envié ese mensaje, sentí como si la pesada piedra que había oprimido mi pecho durante años se aligerara un poco. Aunque el peso seguía allí, al menos un rayo de luz había atravesado la oscuridad. No esperé a que el abuelo regresara. Al día siguiente, empecé a empacar mis cosas y las de Lily, preparándome para irme. Los sirvientes parecían intuir algo, todos estaban nerviosos, y algunos llamaron en secreto a Francis. Cuando él llegó, el camión de mudanza que yo había contratado acababa de estacionarse frente a la casa, y el conductor estaba ayudándome a cargar la última maleta al vehículo. El avión de Stanley aterrizaría en 3 horas. Él vendría por Lily y por mí, para llevarnos a un lugar nuevo, a comenzar una vida diferente. Francis bajó de su Bentley negro. Su expresión era tan sombría que parecía que el aire a su alrededor podía condensarse en lluvia. De pie bajo la penumbra azul del anochecer, sus ojos me miraron sin una gota de calidez, como 2 pozos helados, profundos y sin fondo. Lily pareció asustarse al verlo. Su pequeño cuerpo se acurrucó más fuerte contra el mío, rodeándome el cuello con sus bracitos. Le di un beso en la frente para tranquilizarla, y le pedí a la niñera que la llevara a jugar un rato. Cuando Lily se alejó, Francis se acercó a mí lentamente. Sus cejas estaban fruncidas con fuerza, pero en sus ojos se notaba una irritación contenida. Se llevó una mano al cuello para aflojarse el nudo de la corbata, como si así pudiera respirar mejor. Cecilia, ¿he sido demasiado indulgente contigo todos estos años? Esbocé una sonrisa tranquila y asentí ligeramente. Gracias por habernos cuidado todos estos años. Y lo decía con sinceridad. Aparte de no amarnos, ni a mí ni a nuestra hija, él realmente nunca nos había faltado en lo material. Piénsalo bien, dio un paso al frente, casi pegándose a mí. Si te vas de aquí, tú y Lily no serán nada. ¿Y si me quedo en tu casa?, le pregunté con suavidad, sin subir la voz. ¿Entonces qué somos? Mi pregunta fue como una aguja fina que perforó su globo de arrogancia. Pareció sorprendido por un instante. Tardó varios segundos antes de contestar, visiblemente alterado. ¿De qué te quejas?
Aparte de un título, ¿que no te he dado? Abrió los brazos como si expusiera con orgullo todo lo que me había otorgado. Sí, lo tuve durante 4 años. En esos 4 años, no hubo otra mujer. Incluso tuvimos una hija adorable. En esta casa, los sirvientes me trataban como la señora. Pero fuera de esas puertas, yo no era más que una mujer escondida en las sombras, sostenida por Francis. Para las damas nobles y la socialites, yo era apenas un tema de chismes. Y mi hija, simplemente, la hija ilegítima de ese Francis. Ni siquiera podía llamarla por su nombre en público. Ya no quiero nada más, lo miré a los ojos, y pronuncié cada palabra con claridad. Solo quiero irme. Irme con mi hija. ¿Está bien? Tal vez mi terquedad lo enfureció por completo. Su voz se volvió tan fría y dura como un carámbano en pleno invierno. Ahora mismo, vuelve a meter tus cosas y las de tu hija dentro de la casa, ordenó. Fingiremos que nada de esto ocurrió. Se apretó el puente de la nariz, como si intentara contener su enojo con fuerza. ¿Y si digo que no? Pregunté, mirándolo directamente a los ojos, sin titubear. Me sostuvo la mirada por más de 10 segundos antes de escupir, entre dientes apretados: si hoy das un solo paso fuera de esta casa, no habrá vuelta atrás. Justo cuando terminó de hablar, su teléfono sonó con insistencia, un tono estridente que desentonaba con el silencio del patio. Lo vi echar un vistazo a la pantalla, y la arruga profunda entre sus cejas pareció suavizarse un poco. Incluso el frío a su alrededor se disipó. Se alejó unos pasos para contestar. Aunque intentó bajar la voz, alcancé a oír algunas palabras. Su tono se volvió inusualmente suave: no tengas miedo. Estaré ahí enseguida. Muy pronto, envíame la dirección, 20 minutos. Tenía que ser Susan. Solo ella podía hacerlo hablar así. Tras colgar, Francis caminó hacia su coche. A medio camino, pareció recordar que yo aún estaba ahí. Se giró, me lanzó una mirada, y le habló al sirviente que tenía más cerca, con su tono habitual, frío y autoritario: devuelvan todas sus cosas adentro. Cuando vuelva esta noche, todo debe estar ordenado. Después, su mirada volvió a posarse en mi rostro, con una orden que no admitía réplica: esta noche volverás a la habitación principal. No se te permite seguir en la habitación de invitados. No discutí. Solo lo observé en silencio. Francis probablemente pensó que, como tantas veces antes, volvería a obedecer y a callar. No se quedó más tiempo. Subió al coche, el motor rugió bajo, y en poco tiempo, desapareció entre la penumbra del atardecer. Los sirvientes se miraron entre ellos. La niñera se me acercó con una sonrisa forzada: señora, debería volver a su habitación a descansar. Nosotros nos encargamos de volver a guardar todo. Mientras hablaba, estaban a punto de bajar mis maletas del camión de mudanza. Extendí una mano para detenerlos. No hace falta. Nos vamos ahora mismo. ¿Señora? Varios sirvientes exclamaron al mismo tiempo. Bajé los párpados, ocultando la última sombra de emoción que aún brillaba en mis ojos. Mi voz fue tranquila pero firme: si el señor Francis regresa, por favor díganle. Hice una pausa, levanté la vista hacia la pesada y ornamentada puerta de la casa de Francis, que en el crepúsculo parecía la boca abierta de un gigante silencioso. Que, como él mismo dijo, Lily y yo jamás volveremos a pisar esta casa. Esto no es nuestro hogar. Nunca lo fue. Sacar a Lily de aquella mansión opresiva y subirnos al coche que Stanley envió por nosotras fue como respirar aire fresco después de años de encierro. Lily probablemente estaba cansada, o tal vez los niños simplemente olvidan con más facilidad. Pronto apoyó su cabecita contra mí y se quedó dormida en el auto. Al ver su rostro tranquilo, el hielo en mi corazón, ese que se había formado por Francis y su madre, pareció derretirse un poco. El coche se detuvo frente a un hotel que parecía muy lujoso. La asistente de Stanley, una joven que se veía muy competente, me ayudó con el equipaje y me preguntó con sumo cuidado si Lily tenía alguna restricción alimentaria. Diciendo que el señor Stanley había dado instrucciones especiales a la cocina para que prepararan una comida infantil. Cargué a Lily hasta la cama y la arropé. La habitación era grande, decorada con una elegancia discreta, y fuera de los enormes ventanales, las luces de la ciudad se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero yo no tenía ánimo para admirar nada. Mi corazón estaba inquieto, lleno por completo de pensamientos sobre Stanley. La noticia sobre la vasectomía me pesaba en el pecho como una piedra. No sabía cuándo había tomado esa decisión, ni qué había sentido en el momento de hacerlo. Perdida en ese torbellino de emociones, sonó el timbre de la puerta. Mi corazón dio un vuelco. Al abrir, ahí estaba Stanley.
Su abrigo colgaba descuidadamente de su brazo, vestía una camisa oscura sencilla y pantalones. Había adelgazado bastante, pero su postura seguía firme. Después de todos esos años, había dejado atrás la torpeza de la juventud, y en su rostro se notaba una madurez serena. Pero la forma en que me miraba seguía siendo la misma de cuando éramos niños, cálida y dulce. Cecilia, su voz era algo ronca, su nuez subía y bajaba visiblemente. Mi nariz se encogió, y las lágrimas amenazaron con brotar. Justo cuando iba a llamarlo hermano Stanley, él dio un paso hacia mí, extendió sus brazos y me abrazó con fuerza. Ese abrazo fue tan firme, que casi me quitó el aliento. Pero pude sentir que su cuerpo temblaba levemente, y como su corazón latía con violencia contra su pecho. Habían pasado años. 4 años completos. Me soltó con rapidez, me tomó el rostro entre las manos y limpió con torpeza las lágrimas que no me había dado cuenta de que ya estaban cayendo. Ya está, no llores más, dijo suavemente. Estoy aquí. Todo va a estar bien. Apreté los labios. Quería preguntarle sobre la operación, sobre su tío y su tía, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Había tantas cosas que decir, y sin embargo, solo me salió una: ¿por qué has adelgazado tanto? Stanley sonrió, me tomó de la muñeca y me condujo hacia el interior de la habitación, cerrando la puerta con naturalidad tras de sí. Se apoyó contra la puerta, sus ojos fijos en mí, con una expresión complicada. Jet lag. Y también un poco de prisa en el viaje. Hizo una pausa, y su mirada cayó sobre mi dedo anular, ahora vacío. Sus ojos se oscurecieron un instante, pero pronto volvieron a la normalidad. ¿Y Lily? Está dormida, señalé la cama del cuarto interior. Él asintió, sin hacer más preguntas, como si esos 4 años nunca hubieran existido entre nosotros. Como si yo solo hubiese salido de viaje y regresado hoy mismo. El ambiente se volvió silencioso por un momento. Yo jugueteaba con el borde de mi ropa, sin saber qué decir. Stanley fue el primero en hablar. ¿Tienes hambre? ¿Pido algo de la cocina? No, no tengo hambre, negué con la cabeza. Tampoco insistió. Solo me miró, en silencio. Esa mirada suya, tan enfocada y llena de afecto, hizo que mis mejillas se sonrojaran. En ese momento, su teléfono vibró desde el bolsillo de su abrigo, rompiendo la delicada atmósfera. Lo sacó, echó un vistazo, y frunció levemente el ceño antes de ir hacia la ventana a contestar la llamada. Su voz era baja, pero alcancé a captar algunas palabras. Dr. Chen, sí, entiendo. En ese caso, más o menos ¿cuándo podría haber mejoría? ¿Será que, en el futuro, se pierde del todo? No entendí la última parte, pero la ansiedad contenida en su tono fue como una aguja atravesándome el corazón. Sentí que el alma se me caía al suelo. Colgó y se dio la vuelta. Al verme con el rostro pálido, se detuvo y preguntó: Cecilia, ¿qué pasa? Hermano Stanley, mi voz temblaba. ¿Qué fue eso que dijiste al doctor? ¿Algo sobre perder alguna función? Pensando en el comprobante de la vasectomía, un pensamiento aterrador tomó forma en mi mente. El rostro de Stanley también cambió. Se acercó, colocó ambas manos sobre mis hombros, intentando mantener la calma en su tono. No es nada. Solo pregunté algunos detalles normales sobre la recuperación posoperatoria. No pienses de más. He investigado, dije, con las lágrimas cayendo incontrolablemente. Ese tipo de cirugía, se supone que no afecta a esa parte. Guardó silencio unos segundos, luego suspiró. Su mano se alzó con suma delicadeza, como si temiera romperme, y limpió mis lágrimas con las yemas de los dedos. Siempre hay excepciones, Cecilia. Tal vez, simplemente he tenido mala suerte. Hizo una pausa, como eligiendo las palabras con cuidado. El médico no me dio ningún diagnóstico definitivo. Solo dijo que debería conseguir una novia, y luego, intentarlo. Boom. Mi mente se quedó completamente en blanco. ¿Conseguir una novia y probar? ¿Qué significaba eso? ¿Podría ser que, por esa cirugía, de verdad ya no podía? Por mí, por Lily, había pagado ese precio. Lo que le debía a Stanley, no lo podría pagar jamás en esta vida. No te angusties, dijo, al ver mi rostro descompuesto. Sonrió, aunque en esa sonrisa se percibía una pizca de amargura y resignación. No es para tanto. Me revolvió el cabello con cariño, como siempre hacía. Durante todos estos años, sobrevivimos sin hacer nada. ¿No es así? ¿Cómo que no es para tanto? Casi le grité, mientras las lágrimas me cubrían aún más el rostro. Para un hombre, perder eso, debe ser una herida y una humillación enorme.
La mirada de Stanley se volvió profunda de repente. Dio un paso hacia mí, acortando la distancia, y dijo, Cecilia, si lo que te preocupa es si serás feliz en el futuro, entonces me harás muy feliz. Pero si se trata de otra cosa, la verdad, no me importa. Tocó mi mejilla con ternura. Tú sabes cómo soy desde que era niño, algo frío, algo egoísta. Excepto cuando se trata de ti. Cuando se trata de ti, no me importa nada más. Se giró y tomó el abrigo que había dejado sobre el sofá. Saldré a tomar un poco de aire. Pórtate bien, cuida de Lily. Volveré pronto. La puerta se cerró suavemente, dejándome sola en la habitación. Caí desplomada sobre el sofá, el corazón hecho un nudo. Si de verdad Stanley había quedado así por mi culpa. Me mordí el labio con fuerza. El sabor metálico de la sangre se esparció en mi boca. Un pensamiento se formó en mi mente, creciendo sin control, entonces me casaré con él. No podía permitirlo. No podía permitir que nadie se atreviera a compadecerlo o menospreciarlo. En esta vida, yo me quedaría a su lado. No sé cuánto tiempo pasó antes de que Stanley regresara. Lucía algo cansado, con los ojos enrojecidos y un rubor poco común en sus mejillas. Hermano Stanley, ¿tienes fiebre? Estiré la mano para tocarle la frente, pero él me la sujetó con fuerza. Su palma estaba ardiendo, y eso me sobresaltó. No es nada, murmuró con voz pastosa, arrastrando un poco las palabras, mientras me llevaba hacia la habitación con pasos inestables. Tal vez cogí algo de frío. Me llevó hasta la cama, pero vaciló al caminar, casi cayendo. Me apresuré a sostenerlo. Si de verdad estás mal, vayamos al hospital. Él negó con la cabeza. Pequeñas gotas de sudor perlaban su frente, su respiración era pesada. Cecilia, dijo de pronto, inclinando la cabeza hasta apoyar su frente ardiente contra la mía. Creo que me siento un poco mal. Ese calor era anormal, abrasador. Me asusté. ¿Qué tienes? ¿Es un efecto secundario de la cirugía? Él me miró con ojos turbios, como si le costara enfocar. No lo sé. Es como si hubiera fuego dentro de mi cuerpo. Respiraba con dificultad, su frente rozando mi mejilla, mi cuello, envolviéndome en una oleada de calor que casi me absorbía entera. Hermano Stanley, mi corazón se apretó de angustia, sin saber qué hacer. Él estaba claramente muy incómodo. Tenía que ser por la cirugía. Tenía que ser por eso. Cecilia. Sus labios, secos y ardientes, buscaron los míos con torpeza, tocándolos apenas. Ese beso no tenía deseo, más bien era una dependencia, un pedido de consuelo. Todo mi cuerpo se tensó. Él pareció notarlo, y quiso apartarse, su voz llena de culpa y autodesprecio. Lo siento, yo. En ese momento, algo dentro de mí se encendió. Toda la culpa, el dolor, la compasión, y los sentimientos que llevaba años reprimiendo, explotaron al mismo tiempo. Cerré los ojos. Y cuando los abrí, mi mirada ya había cambiado. Le rodeé el cuello con los brazos y busqué de nuevo sus labios. Hermano Stanley, mi voz temblaba levemente, pero en ella había una determinación inquebrantable. No tengas miedo. Yo te enseñaré, ¿está bien? Él se quedó pasmado. En sus ojos, enrojecidos por el calor y el desconcierto, se reflejaba mi silueta. Allí dentro brillaban emociones complejas, sorpresa, vacilación, y un deseo apenas perceptible. No le di tiempo a dudar. Lo abracé con fuerza, presionando mi cuerpo contra el suyo con suavidad pero con firmeza. Lo empujé con facilidad sobre la cama mullida, su cuerpo algo débil cediendo sin resistencia. Un botón del puño de su camisa se había soltado, dejando ver un reloj oscuro en su muñeca. La luz tenue de la habitación se reflejaba en la línea de sudor que brillaba sobre su frente. Cecilia, murmuró mi nombre con voz ronca, rasposa, y en sus ojos el fuego se avivó con más intensidad, como si estuviera a punto de devorarnos a ambos. Me incliné y susurré al oído, con toda la ternura que sabía usar, con todo el consuelo que podía ofrecerle. Lo guié, con paciencia, con dulzura. Podía sentir cómo se tensaba, cómo contenía la respiración con esfuerzo. Cuando al fin ocurrió, me mordí el brazo para no soltar un grito. Luces blancas cruzaban por mis ojos, mi cuerpo flotaba como en una nube, y al mismo tiempo se hundía como en el fondo del mar. No sé cuánto tiempo pasó, pero el calor que irradiaba él finalmente comenzó a disiparse. Me abrazó con una delicadeza inmensa, como si yo fuera un tesoro frágil que por fin había recuperado. Se levantó con cuidado, me llevó al baño y me ayudó a lavarme. Cada movimiento era suave, reverente. Entre el vapor, me alzó y me sentó sobre el lavabo. Luego se agachó lentamente frente a mí.
Cecilia alzó la mirada, sus ojos más claros que antes, pero aún llenos de una inquietud que dolía. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? Pregunté, acariciando su cabello húmedo. De haberte lastimado hace un rato. Y también, tengo miedo de no poder hacerte sentir bien. Su voz era baja, como un susurro que temiera ser oído. Me miraba como si yo pudiera romperme, con una mezcla de culpa, de inseguridad, de ternura. Así que, por ahora, quedémonos así, ¿sí? Sentí un nudo en la garganta. Le acaricié la mejilla, sintiendo su piel tibia bajo mis dedos. En sus ojos solo había sinceridad. Al amanecer, estaba recostada en su hombro, tan agotada que no quería mover ni un dedo. ¿Qué tienes realmente? Le pregunté, con la voz ronca, como si acabara de sobrevivir a un naufragio. Él me estrechó más fuerte, su voz cargada con una ligera culpa, tal vez, si tengo un poco de fiebre. Y estoy muy cansado. No le creí del todo, pero en ese momento, buscar explicaciones ya no tenía importancia. Hermano Stanley, susurré al oído, con las últimas fuerzas que me quedaban, mi voz ligera como una pluma. Casémonos mañana, ¿sí? Su cuerpo se tensó, luego me abrazó aún más fuerte. En la oscuridad, su voz nasal y profunda me respondió, sí. Al amanecer, iremos. Fui a ver a mi abuelo en persona. La casa antigua seguía igual que siempre. El árbol de ginkgo centenario del patio ya tenía la mitad de las hojas amarillas, y con el viento, caían haciendo un sonido suave, cubriendo el suelo como una alfombra dorada. El anciano estaba sentado en una silla de hierro forjado, con una manta delgada sobre las piernas, y se le veía con buen ánimo. Niña, ¿ya lo decidiste? Levantó la taza de té y dio un sorbo, el vapor difuminando las arrugas en la comisura de sus ojos. Asentí, tratando de mantener la voz estable. Sí, lo he decidido del todo. Durante estos años, te hemos causado muchas molestias, nada de molestias, interrumpió con un movimiento de la mano, golpeando el suelo con su bastón. Es nuestra familia la que te debe a ti y a Lily una disculpa. Después de todo lo que hiciste por nosotros, que la nieta de nuestro benefactor haya terminado siendo la parte agraviada, ¿qué clase de agradecimiento es ese? Sus ojos se humedecieron ligeramente. Yo sabía que él realmente me apreciaba. Lo que ustedes me han dado ya ha superado con creces lo que mi abuelo hizo por ustedes. Mi nariz se llenó de emoción. A partir de ahora, tal vez no podré venir a visitarlo tan a menudo. Por favor, cuídese mucho. Si tienes tiempo, trae a Lily a visitar a este viejo. Suspiró. La niña es inocente. Al fin y al cabo, lleva nuestra sangre. Si alguna vez enfrentas dificultades, no intentes cargar con todo sola. Lo tendré presente, abuelo. Entonces ve. Agitó la mano, como quitándose un peso de encima. El coche salió por la gran reja de hierro de la casa antigua. La luz del sol era perfecta, cálida, atravesando la ventanilla y acariciándome el rostro. En ese momento, un Bentley negro frenó bruscamente en el carril de al lado. Era Francis. Se bajó del coche, y se quedó ahí, a lo lejos. Las mangas de su camisa estaban arremangadas hasta los antebrazos, los dos primeros botones del cuello desabrochados, el cabello algo desordenado. No pedí al conductor que se detuviera. Nuestro coche simplemente pasó junto a él. En el espejo retrovisor, su figura se hacía cada vez más pequeña, sola, de pie, como una estatua sin alma. Incluso el acuerdo entre nosotros había quedado anulado. Separarnos fue más fácil de lo que había imaginado, ni siquiera se necesitó una palabra más. Stanley no me esperaba abajo en el hotel. Subí directamente a nuestra suite y abrí la puerta. Lily estaba sentada en la alfombra, jugando con bloques junto a Stanley, riendo feliz. ¿Mamá? Lily corrió hacia mí con sus piernitas. Stanley también se puso de pie, tomó el bolso de mi mano y me despeinó con ternura, con una sonrisa curvándose en sus ojos. ¿Todo salió bien? Lo miré, y la piedra que había pesado tanto tiempo sobre mi pecho por fin se desmoronó. Sacó 2 libretas rojas del bolsillo y las levantó frente a mí como si fueran dulces recién comprados. Señorita Cecilia, espero sus instrucciones a partir de ahora. Libretas de matrimonio. Solté una carcajada, tomé una de ellas y la abrí. En la foto, estábamos muy juntos, sonriendo como 2 tontos felices. Stanley sacó su teléfono, le tomó una foto al acta de matrimonio, y comenzó a escribir algo rápidamente. Poco después, mi móvil empezó a vibrar sin parar. En redes sociales, Stanley publicó un estado: casado. Tengo una hija. No molesten. Esposa, Cecilia.
Hija, Lily. La imagen, el acta de matrimonio. Los comentarios estallaron de inmediato. Lo miré. Él me pellizcó suavemente la mejilla. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de que me arrepienta? No tengo miedo en absoluto, respondí, aunque por dentro, la dulzura me desbordaba el pecho. En ese momento, Elisa, la hermana menor, entró corriendo al estudio de Francis con el teléfono en la mano. Francis acababa de regresar de la casa del abuelo, su rostro tan pálido como una hoja de papel. Con gesto irritado, tiraba de su corbata, claramente impaciente. Hermano. Mira esto. ¿No es una foto generada por computadora? Elisa sostuvo el teléfono frente a él, los dedos le temblaban de la emoción. ¿Cómo va a ser posible que Stanley se haya casado con Cecilia? Cecilia, ella. Los ojos de Francis se posaron en la pantalla, en esa acta de matrimonio de un rojo escandaloso. Y las palabras de Stanley, casado, tengo una hija. Como una daga de hielo directo al corazón. Le arrebató el teléfono a Elisa, deslizó el dedo sobre la pantalla y vio una foto de Stanley abrazando a Cecilia y a Lily. Lily sonreía ampliamente, mostrando todos sus dientes. Cecilia apoyaba la cabeza en el hombro de Stanley, con una expresión de serenidad y paz que él nunca le había visto. Hermano, esto tiene que ser falso, ¿no? Elisa murmuraba una y otra vez, incrédula. Hace apenas unos días, cuando tú y Susan fueron vistos juntos, yo vi a Cecilia en el centro comercial. Estaba eligiendo algo para ti. ¿Cómo pudo casarse con otro tan de repente? Francis alzó de golpe la cabeza, su mirada tan afilada que cortaba. ¿Qué día fue eso? ¿Qué compró? Fue en esa tienda que a ti te gusta. La vi mirando gemelos de camisa y preguntó un par de cosas al dependiente. Después, no sé qué pasó, pero dijo que no los quería. Parecía que la tarjeta había fallado o algo así. Al final no compró nada. Gemelos de camisa. Un zumbido resonó en la cabeza de Francis. Recordaba haber recibido esa misma tarde una notificación bancaria de una compra considerable, y poco después, una confirmación de reembolso. Incluso llamó a Cecilia, y ella simplemente dijo, pasé la tarjeta equivocada y volví a pagar. Entonces pensó que era solo una rabieta, pero no era así. Clavó los ojos en la foto de Stanley. Él llevaba una camisa celeste, y en los puños, brillaban discretamente unos gemelos con una estrella de 6 puntas. Una marca que Francis conocía bien, pero no era su estilo habitual. Era algo que a Cecilia le gustaría comprar. Y no se los había comprado para él. Ese regalo rechazado, lo había entregado inmediatamente a otro hombre. La sangre le subió de golpe a la cabeza. El teléfono crujió entre sus manos. Hermano, Elisa le tiró de la manga, temerosa. Francis la apartó con brusquedad. Respiraba entrecortado. Recordó el día que Cecilia se fue con Lily, las miradas evasivas de los sirvientes. Recordó sus palabras, Francis, vamos a separarnos. En sus ojos no había odio, solo vacío. Solo más tarde entendió que renunciar es un acto silencioso. Dame el teléfono, ordenó con voz ronca. Abrió la publicación de Stanley, y en los comentarios vio que él mismo había respondido a un amigo en tono de broma, llegué un poco tarde, casi la dejan atrapada para siempre. Por suerte, soy joven y fuerte. No como algunos, 3 años mayores que yo, mucho ruido y pocas nueces. Mucho ruido y pocas nueces. Francis repitió esas palabras mentalmente una y otra vez. Sus sienes palpitaban como si algo estuviera a punto de romperse. Arrojó el teléfono sobre la mesa. El golpe fue seco. La pantalla se apagó. Elisa, aterrada, salió de puntillas de la habitación. Francis salió trastabillando al patio trasero, con un paquete de cigarrillos en la mano. El jardín estaba lleno de flores que Cecilia cuidaba. Ahora, marchitas, caídas. Las rosas tardías colgaban lánguidas. La brasa del cigarrillo le quemó los dedos. Lo soltó de golpe. Ese calor que antes estaba al alcance, las personas que pensó que nunca se irían, ahora ya no estaban. El viento arrastró hojas muertas, girando, perdiéndose para siempre. Y Francis, por primera vez, probó el sabor de lo que verdaderamente significa merecerlo. Los días pasaron, como los anillos del viejo árbol de acacia fuera de la ventana, uno tras otro, sin prisa, pero constantes. En un abrir y cerrar de ojos, se cumplían 5 años desde que Stanley y yo nos casamos. Lily ya era una niña grande, sabía hacerse trenza solita y esconder dulces para guardárselos a papá Stanley. Esa tarde, el sol estaba especialmente cálido. Lily dibujaba en la alfombra, Stanley leía una revista financiera en el sofá,
echándome miradas de reojo con una sonrisa en los labios. Le serví otra taza de té. El tintineo de la porcelana sobre la mesa de cristal sonó claro. Stanley, le dije, tomando una crayola de las de Lily, ¿no crees que ya va siendo hora de buscarle a Lily un compañero de juegos? Se detuvo en seco al pasar de página. Levantó la mirada hacia mí, con una curiosidad suave y una ternura que se desbordaba en sus ojos. ¿Y eso a qué viene? Se inclinó un poco hacia mí. ¿Olvidaste lo que te prometí? Lily es mi única hija. Sabía lo que quería decir. En aquel entonces, para darnos esa promesa, Stanley se sometió a aquella operación. Aún me duele pensarlo. No lo he olvidado, negué con la cabeza. Pero, Stanley, a veces, cuando Lily ve a los niños del vecino jugando con sus hermanitos, en sus ojos. No terminé la frase. Solo suspiré. Lily, que tenía los oídos bien atentos, levantó la cabecita. Mami, papi Stanley, están hablando de tener un hermanito o una hermanita para mí. Corrió hacia Stanley, se abrazó a su rodilla. Quiero una hermanita. ¿Puedo compartir la mitad de mis muñecas? Stanley sonrió, le acarició la cabeza, pero me miró a mí. En sus ojos había titubeo, ternura y responsabilidad. Él es un hombre que cumple lo que promete. Una vez que dice algo, quiere que quede grabado en piedra. Mira, aproveché para hablar, Lily también quiere. Y además, lo miré directamente a los ojos, con seriedad, Stanley, yo quiero tener otro hijo contigo. Quiero que nuestra familia esté un poquito más completa, aunque ya lo esté. Él se quedó callado, sus dedos jugueteando con el brazo del sofá. La luz del sol filtrada por las ventanas delineaba su perfil. Tengo miedo de que sufras, dijo al fin, con voz baja. No tengo miedo, le tomé la mano, cálida como siempre. Contigo aquí, no le temo a nada. Finalmente, Stanley accedió. Volvió al hospital y se sometió a una operación de reversión. El médico dijo que la recuperación iba bien, aunque en los días siguientes se le notaba pálido. Yo estaba muy preocupada, pero él me consolaba, no es nada, solo una molestia menor. Un año después, nació nuestra segunda hija. La llamamos Sara, esperando que siempre estuviera rodeada de calor. Sara se parece mucho a Stanley, especialmente en los ojos, tan claros como el agua de manantial. Stanley la adora, claro. Pero con Lily, siempre ha sido un poquito más parcial. Por ejemplo, si le compra un juguete a Sara, también le compra otro a Lily. Y casi siempre, es justo el que Lily había estado pidiendo. A veces lo molesto por eso. Él solo sonríe, me pellizca la mejilla y dice, Lily es la hermana mayor. Es lo justo. La madre de Stanley sostenía a la pequeña Sara en brazos, radiante. Durante los primeros años, debido al problema de Stanley, solía suspirar, tomándome de la mano y llorando, pidiéndome perdón. Ahora, que todo había salido bien, no dejaba de repetir, Cecilia, mira qué adorable es Sara. ¿Y si hacemos otro más? Yo me reía y me enfadaba a la vez. Stanley enseguida sacaba a su madre de la habitación. No le hagas caso, me decía, cerrando la puerta. Lily y Sara ya son suficientes. Uno más y temo que te agotes. Hizo una pausa. Luego, añadió, además, creo que solo tengo energía para amar adecuadamente a 3 personas. Lo dijo en serio. Pero yo intuía otro significado en sus palabras. De noche, cuando las niñas ya dormían, Stanley salía del baño con el cabello aún mojado. Como de costumbre, se acercó a la cama, me dio un beso en la frente y se metió bajo las sábanas, abrazándome por la cintura. ¿En qué piensas? Me acurruqué contra su pecho. Estaba pensando, ¿alguien de verdad se tomó un elixir mágico en el pasado? Su cuerpo se tensó un poco, luego soltó una risa baja, su pecho vibrando contra mi mejilla. ¿Otra vez con eso? Me pellizcó la nariz. ¿No lo comprobaste tú misma? Eso no es seguro, le respondí con picardía. ¿Y si fue solo coincidencia? Se giró, me atrapó bajo él, su mirada profunda como un cielo estrellado. ¿Quieres comprobarlo otra vez? Su aliento era cálido, rozándome. Esta vez, te prometo que no será una coincidencia. Intenté empujarlo entre risas, pero él me sujetó la mano. Nuestros dedos se entrelazaron. Cecilia, me miró con seriedad absoluta, a veces me pregunto, si en aquel entonces no te hubiese soltado, ¿te habría ahorrado todo ese dolor? El viento susurraba fuera. Sabía perfectamente a qué se refería. A los años en que estuve atrapada con Francis. A aquellos días sin reconocimiento, sin respeto. Negué con la cabeza, llevé una mano a su mejilla y acaricié la barba incipiente.
Stanley, eso ya es pasado. No existen los y sí. Me incliné y lo besé suavemente. Además, si no hubiera pasado todo eso, tal vez hoy no sabría con tanta claridad lo que quiero. Ni estaría tan segura de ello. ¿Segura de qué? Preguntó, con los ojos brillando. Segura de que te amo. Lo miré fijamente, palabra por palabra. Te amo, Stanley. Mucho, muchísimo. Sus ojos se humedecieron apenas. Me abrazó más fuerte, como si quisiera fundirme en sus huesos, en su sangre. Después de un largo rato, me susurró al oído, con la voz temblorosa, pero firme, Cecilia. Yo también te amo. Desde hace mucho, mucho tiempo, y por mucho, mucho más. Afuera, la luna llenaba la habitación con su luz suave, como un río de plata. Sabía que esta era la felicidad que yo había deseado. Sencilla, real, pero imposible de romper. Las penas del pasado ya no existían. Se disolvieron por completo en el calor de cada día. Vivir el presente y atesorar a quienes te rodean, es más importante que cualquier otra cosa. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like y suscribirte para más relatos, y recuerda comentar tu opinión, me gusta mucho leer los comentarios.